Episodio número 8 con John Alexander González Flores. Hola a todos, soy Edwin Gutiérrez, autor del blog nosonpapeles.com y quiero darles la bienvenida a mi programa Archivística a otro nivel. Este será un podcast en el que te compartiré mi conocimiento y experiencia e iremos entrevistando a distintas figuras que han logrado el éxito en distintos ámbitos, no solo a nivel profesional sino también a nivel personal y que te servirán como guía u orientación para alcanzar tus metas. Además, trataremos temas relacionados con la archivística, la gestión documental, la tecnología, el liderazgo y otros temas afines que potencien la archivística a otro nivel. Hola, ¿cómo estás? Te habla Edwin Gutiérrez, autor del blog nosonpapeles.com, un blog enfocado en la archivística y la gestión documental. Antes que nada quiero hacer una aclaración. La definición de síndrome que da el diccionario de la Real Academia Española, y es que primero lo define como un conjunto de síntomas característicos de una enfermedad, y la segunda definición es un conjunto de fenómenos que caracterizan una situación determinada. Para este tema, no cabe la primera definición, es decir, síndrome como enfermedad, pues para ello tendría que existir un diagnóstico clínico y eso no viene al caso y ni tampoco es mi intención. Por tanto, voy a referirme a la segunda acepción del término, síndrome como fenómeno, para plantear aquellas situaciones profesionales en las que se encuentran muchos archivistas hoy en día en su trabajo con esto de la instrumentalización de la gestión documental. Y nuestro invitado destacará especialmente las consecuencias negativas que se están ocasionando, planteando asimismo opiniones que nos pueden ayudar a reflexionar y algunas posibles soluciones. Espero que esto sea muy claro para ti. ¿Alguna vez has pensado, has visto o has escuchado referirse a la gestión documental como si fuera uno o varios instrumentos archivísticos? Pues yo sí. Es decir, por diferentes motivos que vamos a tocar en la entrevista, se ha etiquetado el implementar gestión documental como igual a elaborar instrumentos archivísticos. Tanto es así que si no se elaboran estos instrumentos archivísticos, entonces se considera que no hay cómo implementar gestión documental y por lo tanto no se hacen acciones más allá de organizar, recibir, guardar y prestar documentos. Incluso cuando un archivista o gestor documental ha sido contactado o contratado por una entidad que nunca ha tenido gestión documental para que les ayude, comúnmente lo primero que menciona el archivista es que hay que elaborar X o Y instrumento archivístico. Sin esto no se podría implementar gestión documental, dirían algunos. Y ojo, en este episodio no vamos a decir que X o Y instrumento es el problema, no para nada, ni que elaborar instrumentos archivísticos es el error o el inconveniente, mucho menos. El problema al que nos referimos es cuando los instrumentos archivísticos de la gestión documental, el archivista los convierte en un fin y no en un medio que primero aporte valor a su entidad y segundo fortalezca la gestión documental institucional. Esto lo tienes que tener muy presente. Para hablar de este tema entonces he invitado a John Alexander González Flores, un reconocido archivista en el medio colombiano por su amplia experiencia y trayectoria profesional. Pues John, desde el año 2001, trabaja para la web. Su interés y pasión es por la accesibilidad a los contenidos en la web y la estrategia digital le permitió escribir 2 libros. El primero, Accesibilidad Web para Bibliotecas Públicas, y el segundo, Servicios de Referencia en Línea, Directrices para una Estrategia Digital. Él es especialista en arquitectura de la información de la Universidad de Buenos Aires, estándares web y usabilidad y accesibilidad. John se desempeñó como consultor del sector público en temas relacionados con la usabilidad y la accesibilidad web e hizo parte del comité del ICONTEC que redactó la norma técnica colombiana en accesibilidad web. Se formó como profesional en sistemas de información, documentación y archivística, en educación y nuevas tecnologías de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. John es máster en bibliotecas y servicios de información digital de la Universidad Carlos III de Madrid. Hasta 2015, John trabajó en el Archivo General de la Nación como subdirector de Tecnologías de Información y Documento Electrónico. Él es candidato a doctor en Industrias de la Comunicación y Culturales en la Universidad Politécnica de Valencia y trabajó como director de la Maestría en Gestión Documental y Administración de Archivos de la Universidad de La Salle. En la actualidad, John es director de proyectos de gestión de documentos electrónicos en Grupo IB Consulting SAS. Una vez te he presentado un poco la experiencia y la formación de John, vamos a escuchar este episodio y espero que nos haga reflexionar sobre nuestro compromiso y comportamiento en cuanto a la gestión documental
y que podamos tener presente a esto que yo he denominado como un síndrome de la instrumentalización de la gestión documental. Ahora sí, pasemos a la entrevista con John. Hola John, ¿cómo estás? Hola Dean, ¿cómo te ha ido? Un gusto que me Excelente. permitas estar en el podcast. Excelente, John. La verdad, antes es un gusto para mí poderte tener acá en este podcast Archivística a otro nivel. Me hace mucha ilusión, la verdad, tenerte, porque sé de tu trayectoria, conozco tu experiencia y he sido partícipe de algunos eventos en los que tú has sido, el exponente, y la verdad, muy ilusionado de que hagas parte de este nuevo episodio del podcast Archivística a otro nivel. Y sobre todo por el tema que vamos a tratar hoy, que vamos a desarrollar en esta entrevista, donde vamos a estar compartiendo sobre algo que al parecer, le está sucediendo a la gestión documental. Y bueno, John, empecemos. Cuéntanos de ti. ¿Cuál es tu historia? Bueno, yo curiosamente termino acá estudiando o formándome como profesional de archivística de manera bien insólita, porque yo estaba, como muchas personas seguramente que están iniciando su carrera, buscando una carrera que tuviera impacto social, que tuviera algo de inglés, que tuviera algo de aspectos técnicos que me dieran fortalezas, que me suplieran a mí ese interés por conocer cosas relacionadas con la tecnología. Y yo entré así, una mañana cualquiera, de un domingo cualquiera, yo abría el periódico y decía carrera de sistemas de información y documentación en la universidad que lo brinda, ¿no? Y me la reservo pues para no hacer la cuña, sobra. Y me inscribí y por el camino encontré cosas que me llamaron muchísimo la atención y finalmente me hice a la profesión y me hice porque inicié mi estudio y lo que sucedió, como le ha sucedido seguramente a muchas personas, es que me ubiqué laboralmente muy rápido y obviamente me hizo ratificar que mi decisión había sido la correcta y empecé a tener cierto poder y cierto acceso a información que me permitía rodearme con personas que en este momento pues ya no todas están digamos que en el ejercicio profesional, pero que digamos le marcan a uno un derrotero y justifican la razón de haber escogido lo que uno escogió como carrera. Entonces me formé y finalmente terminé mi carrera. Tuve la oportunidad de escribir un libro. Curiosamente es un libro que hoy puede tener mucho impacto desde el punto de vista archivístico, pero particularmente fue orientado a accesibilidad web y bibliotecas, ¿no? Pero Sí. más allá de más allá del rótulo de biblioteca, finalmente le puede aplicar en este momento tan coyuntural para Colombia, para la definición de servicios de referencia en línea, inclusive al superpúblico en el contexto archivístico. Y bueno, sucedió algo muy interesante y es que terminado este espacio, a mí la universidad me brinda la posibilidad de empezar a dictar clases. Pues para mí sí fue una sorpresa mayúscula porque me dijo, oiga, hay unas cosas que nos interesa que usted las haga transversal a otras carreras y empiece a dictar clases por hora cátedra y empecé. Entonces ahí duré como 6 años estudiando literalmente para ser profesor porque eso fue como de un arrancón, entrar a un aula, hablarle a gente que se estaba formando para profesional y se me dio inmediatamente la oportunidad de entrar al pregrado de esta universidad. Y obviamente ahí aprendí muchísimo porque tuve la oportunidad de conocer mucha gente, de conocer muchas entidades a través de estas personas y paralelo a eso también me formé en educación y nuevas tecnologías, en e-learning, porque me llamaba la atención, además que ya como que sentía yo y además el tema laboral me está impulsando a hacer docencia a través de medios tecnológicos, pues estudié eso. Y finalmente rematé en esta etapa de formación con una maestría en servicios de información digital, que creo que esa fue la que de alguna manera me abrió un poco más el panorama con respecto a la gestión documental. Y fue una paradoja, ¿no? Yo escribí un libro para bibliotecas siendo archivista y cuando estudié algo para bibliotecas terminé dándome cuenta que yo era archivista. Es decir, cuando estudié esto me di cuenta que la formación estaba muy orientada a temas técnicos muy específicos, muy de intercambio de información, de interoperabilidad. Yo dije, oiga, no puede ser que esto lo estén dando en bibliotecas. No puedo creer si soy archivista. Y me llevé esa información y digamos que eso hace parte como de mi ADN. Hoy estoy estudiando otras cosas. Estoy, digamos, de candidato a terminar un programa de doctorado en el cual mi investigación tiene que ver con el entendimiento de las interfaces de todos estos sistemas que nos permiten de alguna manera interactuar con todos nuestros medios para poder ejercer captura, mantenimiento y disposición de registros. Es un poco la usabilidad de los sistemas de información o de los ESM. Ahí esa es como la especialidad de lo que estoy investigando en este momento porque aún así
traigo consigo encima el tema de la accesibilidad. En este momento cobra un valor supremamente importante para el gobierno, es uno de los, digamos que de los pactos de gobierno que se fijaron en el Plan Nacional de Desarrollo, y yo digo, oiga, después de haber hecho todo este recorrido, y bueno, sin estar cansado, pero sí agotado porque el esfuerzo ha sido mayúsculo, por fin salió el tema que a mí me gusta, por fin, y bueno, y entonces aquí estoy, y rápidamente te cuento que laboralmente también he tenido una suerte loquísima y afortunada. He trabajado con mucha gente en el sector público, en el sector privado, sobre todo en el sector público, y además de haber trabajado en la universidad, también tuve la oportunidad de trabajar en el Ministerio de Hacienda, la DIAN, en la Contraloría, en la ESAP. He trabajado en entidades de nivel central, de las grandes, y eso pues obviamente a uno le da posibilidades de haber estado cercano a problemáticas grandes. Y lo más importante, antes de que surgiera todo este boom de las normas y de todo este empuje tecnológico, digamos que yo estuve como en una etapa como embrionaria, donde me di cuenta que era lo que estaba todo pasando, ¿no? Y recuerdo personas que influyeron mucho en mi formación. Yo recuerdo mucho cuando trabajé en la DIAN con una profesora que también fue directora del programa de la universidad donde yo estudié, llamada Clemencia Telles, de Antioquia, en todo caso, muy, muy reputada, una persona muy, muy sobria, muy aterrizada y a la cual admiro mucho. Y ella, tuve la oportunidad, siendo yo tan pequeñito, de trabajar con ella y entender cosas que de pronto a mi edad y a mi entendimiento eran muy primarias. Sin embargo, pasé por todo lado. Pero ¿sabe qué? ¿Dónde terminó? Y también dónde inició una nueva carrera? En el Archivo General de la Nación. A Excelente, mí, eso te iba a preguntar. sí, allá voy. Y entonces de repente se me abren las puertas en el Archivo General, y yo casualmente viajaba a sustentar mi tesis de maestría, y antes de abordar el avión me llamaron y me dijeron, John, ¿a usted le interesaría venir al Archivo General de la Nación a trabajar como subdirector de tecnologías? Pues yo no lo pensé mucho, la verdad. Yo dije, pero por supuesto, sobre todo por ser la entidad que es como la meca hacia la cual miramos nosotros, y Sí, porque yo sabía que estar ahí y tener poder, pero tener poder es el poder estar ahí, el sí, poder aprender ahí, el poder crecer ahí, el poder nutrirme de eso. A ese poder me refiero. Pues yo dije claro. de una. Lo que hice fue, apenas regresé del viaje de sustentación, pues lo que hice fue automáticamente postularme en el cargo de subdirector de tecnologías de información, y fue una época súper bonita porque la mayoría de la gente con la que trabajamos era o es, algunos de los que quedan, fue muy comprometida. Fue un momento con una restricción de recursos económicos bastante significativos. Lo cierto es que logramos convencer a la gente de que trabajara, y muchas de las cosas, no todas de las cuales se trabajaron salieron a la luz pública, y este tema empezó a masificarse, a acercarse seguramente de una manera más pedagógica a muchas más personas, y fue un momento bonito. Pero yo tengo una espinita en el corazón, y es que creo que el trabajo no quedó resuelto, ni se hizo sostenible, o al menos autosostenible. Creo que de pronto o faltó más tiempo, o ese era el tiempo, no había otro. Pero creo que ahorita hay otros deberes que a lo largo de este podcast seguramente van a empezar a develarse, ¿no? Pero creo que fue una etapa de las más bonitas de la vida, pero también fue una lección muy dura. ¿Sabes por qué? Porque uno sale de Okay. trabajar de ahí y uno cree que es el centro de atención, porque tú hablas con todo el mundo Sí, quiere sí. hablar contigo, todo el mundo te llama, todo el mundo te invita, todo el mundo quiere hablar contigo, y no, y realmente se goza, eso se goza. Y en el archivo se goza el doble, realmente, por lo que se está haciendo y por lo que es lo que a uno le gusta. Es como coincidir tres cosas, ¿no? Profesión, gusto, y por eso encima le pagan. Entonces, yo digo, no, pues maravilloso. Y es más, yo cuando renuncié, porque yo renuncié, porque creí que mi tiempo había terminado, y así lo sentí, y porque dije, con todo lo que he aprendido, creo que me voy a dar tiempo para hacer otras cosas, voy a hacer emprendimiento, voy a hacer cosas. Y salí, y los años que vinieron fueron años difíciles. Esto llamaba uno a la gente y, oye, ¿tú te acuerdas de mí? ¿Me recuerdas tu nombre? No, mira, yo trabajé en el archivo, yo hacía esto, mira, si esas infografías que están ahí, yo participé, yo entiendo cómo funciona esto, tal. Y entonces la gente decía, ok, aquí, 2 años difíciles. ¿Y sabes qué hice en esos 2 años? Sí. Rearmé mi emprendimiento como consultor. Y fue Ah, como volver a nacer, es decir, fue como recoger todo ese empuje, toda esa berraquera, esa amargura de uno no salir con esa aureola, ¿no? Porque realmente uno está en el archivo general y uno se siente orgulloso, y uno cree que los demás también se son orgullosos de que uno se siente orgulloso. Y no, el mercado dicta otras cosas, dicta un poco de mesura, dicta un poco de humildad,
dicta un poco de paciencia, y digamos que esa es una lección dura, pero inolvidable, inolvidable. La pasada por el Archivo General fue muy bonita realmente, eso fue muy gratificante. Esa es mi historia. Excelente, John. Lo que te decía al principio, es una historia excelente y una experiencia de la cual todos nos vamos a nutrir y que muchos de nosotros quisiéramos también no repetirla, pero sí tener una experiencia que nos permita adquirir ese conocimiento que tú tienes. John, pero cuéntanos un poco dentro de tu historia cómo es el tema del emprendimiento, esa empresa de la que mencionas que tienes. Bueno. Sí, mira, con el tiempo tuve que hacer amigos, porque uno a veces esto también de cuando se te da la oportunidad de estar en un lugar o ser el centro de ciertas posibilidades, en el caso me refiero al Archivo General, hay amigos que se distancian porque uno también se ocupa en el tiempo. Salir de ese escenario en el cual tú eres un centro y eres afortunado, implica nuevamente ir a buscar los amigos, a recobrar esas nuevas amistades, a construir una red de confianza. Y esa red de confianza me llevó nuevamente a mover un emprendimiento que yo ya tenía como desde el 2008, una empresa que se llamaba Hipermedios, y nos encargábamos de hacer hosting, hacíamos interfaces para software para biblioteca, esos software de recolección de registros. Sí. A propósito, una anécdota de actualidad ahora, y es que le hicimos la adaptación al Open Journal System del Instituto Nacional de Salud, Ah, al de la Universidad Nacional, al de la Universidad de La Salle, y yo me encargaba de eso, pero el mercado, uno se reventaba. Entonces, ese emprendimiento que quedó pausado, ¿sí? pausado, Que sí. volvió a activarse con una razón social diferente, y hoy se llama Grupo IB Consulting. Y pues, Grupo IB Consulting es una serie, es un grupo de gente conocida mía, algunos colegas míos, otros que no son colegas, lo digo profesionalmente, pero son amigos míos, Sí. que digamos que son gustosos de estos temas, y es gente inquieta, es gente que no se queda digamos, haciendo preguntas, sino que trata de buscar respuestas. Y pues digamos que hemos armado un equipo bastante sólido para poder enfrentar muchos otros temas ya como empresa. Obviamente igual yo no abandono mi ejercicio profesional independiente como persona natural, pero igual digamos que estamos metidos en este proyecto desde hace unos meses, y ha sido muy gratificante porque también hemos tenido oportunidad de llegar a unas instancias y trabajar con unas entidades y con otras empresas en el sector público y en el sector privado, pues que nos ha permitido crecer bastante a título profesional, ¿no? Entonces ese es Grupo IB. Y hay diferentes Excelente. profesiones, ¿no? Allá hay ingenieros, allá hay ingenieros de procesos, ingenieros de sistemas, profesionales de sistemas de información, o sea, hay gente que si ustedes, bueno, esto no es una cuña, pero sí, porque en un momento llegan a visitar la web y se van a dar cuenta del perfil de las personas que trabajan con nosotros. Un equipo Entonces, interdisciplinario. sí, exacto, es lo que uno siempre hubiera buscado, un equipo interdisciplinario. Entonces es gente que hace sus cosas con gusto, no por gusto, sino con gusto. Solamente. Excelente, John. Muy Sí. interesante. John, muy interesante tu historia, como te mencionaba al principio, y para todos los que están escuchando el podcast, yo sé que lo que vamos a empezar a hablar o lo que ya estamos hablando les va a ser de mucho interés por todo el bagaje, el conocimiento y la experiencia que tienes y en las entidades en las que has estado y que te ha permitido crecer como profesional y tener la experiencia que hoy tienes. John, aprovechando entonces todo esto que nos estás contando y la experiencia tan amplia que has tenido en el mercado, tanto público como privado, ¿cuál consideras tú que es la imagen real que se tiene del archivista? Bueno, esa es una gran pregunta y es dificilísima. Yo voy a hacer una aproximación digamos, a esa, ¿cómo se llama eso? ¿Cómo le dijiste? Como esa Esa impresión que se imagen. tiene, Ajá. a esa imagen que se tiene. Y pues yo no sé, yo creo que existe un potencial muy grande en muchos, pero sabes que, o sea, uno también como conoce la profesión, no solamente trabajando de 8 a 5 en un archivo, ni siendo parte de un coordinador de un proyecto en archivo, es que la archivística también hay que leerla desde muchos ángulos, desde el ángulo personal, desde la perspectiva ética, como alguna vez lo hablábamos en Medellín, no sé si recuerdas, y hay Sí. que medirlo también, leerlo desde el punto de vista de las instituciones o autoridades que gerencian o gestionan la contratación en Colombia, desde las mismas dinámicas contractuales, porque uno lo que empieza a ver acá es que es posible que nos hayamos de alguna manera paquetizado. Paquetizado quiere decir convertidos en pequeñas partículas al servicio de ciertos intercambios económicos, ¿sí? Con esto no Sí. quiero decir que esté mal trabajar, ni mucho menos cualquiera que sea la línea o la manera en cómo trabajemos. No quiero decir eso, sino que quiero decir que pareciera que este despertar
o de este emergente potencial profesional que nosotros tenemos en el cual creemos y llevamos consigo, parece ser que está al servicio de otros intereses y no necesariamente de los gremiales. A veces esa línea es muy difícil de identificar, pero yo no sé si es que la gente no lee, pero cuando uno empieza a mirarlo en detalle, qué es lo que pasa con las contrataciones, en qué terminan, qué tan sostenibles son, qué tan costosas son, y uno mira quiénes hicieron parte, cuáles son sus hojas de vida, uno encuentra lastimosamente casos de éxito, pero por supuesto, pero también casos que son bastante discretos. Entonces yo a veces pienso que el mercado de pronto propone en la práctica, porque no puedo señalar a nadie, sino digamos que sumando, analizando todos estos hechos, que la profesión se puede volver una moneda de cambio, ¿sí me entiendes? Entonces hoy por ella pagas más o pagas menos, pero por supuesto está condicionado a muchos factores, la oportunidad, el tiempo, la necesidad nuestra como profesionales de involucrarnos laboralmente. Entonces yo a veces pienso que ese tipo de cosas han mancillado un poco el perfil profesional, no lo dejan ver como tan nítido, y además que se carga con un lastre, y es que pareciera eh, que los instrumentos son archivistas y ya está, sí, es como esa lógica, y no necesariamente, digamos que con lo que está sucediendo actualmente, creo que el potencial es muy amplio y creo que la percepción del mercado puede ser bastante distinta frente a lo que hay. Y obviamente también del gremio nuestro, y nosotros a veces no colaboramos. Digo nosotros porque también hago parte de este gremio, entonces a veces puede ser que usted pueda tener un potencial muy grande, pero usted no sabe cómo cobrar por su trabajo. Es más, usted hace cosas de pasada, no hace cosas para que sean sostenibles y perennes en el tiempo. Entonces yo creo que el mercado también mira con lupa ahora eso, y de pronto sin querer y pudiéndolo hacer, el mercado fija valores que a veces están por debajo del potencial y por debajo también de la calidad, o por encima de la calidad también. Entonces casi que estamos como dicen los economistas, frente a una mano invisible, ¿no? Que es el mercado, y que regula y que es injusto, que es bastante, es como una especie de diosecito, sin involucrar a Dios, con todo el respeto que me merece, en estos escenarios, pero es como un pequeño Dios al cual le conocemos la cara, que es el mercado, y que define qué valor te pone. Pero claro, nosotros tenemos mucho que ver en eso, ¿no? Nosotros también podríamos estar de la mano de Dios. Claro, exacto. Indiscutiblemente, esa imagen depende de nosotros, depende de cómo nosotros nos desenvolvamos en el mercado, lo que tú decías, cómo nosotros también leamos el mercado, cómo nosotros participemos en el mercado, porque de ahí nosotros vamos creando esa imagen en el mismo mercado o en otros sectores que no son propiamente archivísticos, y que ello hace también entonces que nos empiezan a ver de una forma o de otra. Entonces acá hay algo muy importante que estás mencionando, John, sobre incluso es muy interesante como lo mencionas, que el mercado de alguna forma se puede convertir como en una especie de Dios que nos puede dar, digamos que como el bien o el malo, nos puede castigar o nos puede dar como el perdón, por decirlo de alguna forma, en el sentido de la imagen que podamos dar hacia afuera. Entonces, indiscutiblemente, la imagen que podamos proyectar o que el mercado tiene de nosotros es porque nosotros también de alguna forma lo vamos creando, y no hablar de personas particulares o no hablar de particulares, sino hablar en archivistas en conjunto como gremio. Lo que sí, obviamente, creo que también puede pasar en muchos otros gremios es el tema de hay que trabajar en conjunto y como fuerza. Yo creo que también en esa percepción de la profesión o del profesional y del profesionalismo está un poco también implicada la formación, ¿no? Porque hay un boom que está bien, pero hay un boom que a veces se despreocupa por la formación, ¿no? Pues digamos que en este momento yo no estoy esgrimiendo, por ejemplo, es decir, de ser una especie de, ¿cómo se denominaría eso? Como una especie de purista frente frente a la formación estrictamente humanística, y es más, no todo el mundo tiene, digamos, esas posibilidades o esos intereses, y las universidades se han vuelto lentas en reformar sus programas académicos, no todas, pero hay un detalle, y es que en este tiempo, hoy por hoy, y es una crítica absolutamente respetuosa frente a las universidades y frente a otras instituciones de educación superior y no formal, es que digamos que han vuelto o han convertido en moneda de cambio también la formación. Entonces uno en el mercado encuentra una sobreoferta de profesionales buenos y malos, no sabemos, acuérdate que hay una mano invisible ahí detrás de todo eso, y entonces deja la sensación, digamos que la primera percepción del consumidor
es el precio. Entonces uno dice, no, pero pues, ¿cómo va a poner este si hay dos que este vale por dos? O no, este sí. Entonces hay como una especie de distanciamiento entre el valor real del servicio o del servicio profesional y de la responsabilidad técnica que no está muy marcado acá, que hace que de pronto eso mancille un poco. Entonces, en este momento, ¿de qué vale ser si no le aportas o no hay una propuesta de valor al mercado? Y si uno se pone en el plano de las universidades y más allá de sostener el flujo de caja de una universidad, es ponerse y leer el país, mirar cuál es la situación, en qué están metidos los profesionales hoy día, dónde trabajan, qué es lo que están haciendo, qué hacen por el país, cuál es la conciencia social que tienen, no sé, tal vez reformarían algo de su currículo y le darían por lo menos ese empuje y esos dotes a esas personas para que salgan a representar para lo que bien se han formado. Es un tema complejo, yo simplemente hago una aproximación, o sea, pueden ser muchas otras cosas que también yo desconozca, pero yo a veces percibo eso, no sé, creo que es por ahí, no sé. Sí, muy interesante, como te digo, John, la respuesta que nos das a esta pregunta. John, entrando un poco más en detalle, ¿cuál es tu concepto sobre implementar gestión documental? Para ti, ¿qué es entonces implementar realmente gestión documental? Bueno, sumando todo esto que hemos comentado hasta el momento, yo creo que es posible que esto sea como la suma de varias cosas, ¿no? Es la suma de, es la suma de una relación entre cómo acopiamos la información, es la suma de cómo gestionamos esos contenidos y es la suma de cómo sacamos provecho de todos esos datos derivados de todo este ejercicio, obviamente emparentado con una temprana y consciente planeación y una innovación muy disruptiva. Y aunque esto suene así como muy gaseoso, es ponerse las pilas, es tener presente que esto que se hace con fines de intercambio, se hace con cara al ciudadano, se hace para que fluya a través de diferentes dispositivos, para que encaje con todas las exigencias y particularidades legales. Y para eso no tengo que esperar a que nadie me lo diga, sino que tengo que también un poco de hacer exploración. Digamos que digamos que esa relación emparentada con una planeación temprana, digamos que puede ser digamos que el entendido, lo deseable de una gestión documental bien implementada. Y implementar no es mandar a hacer instrumentos, ni mandar montar un software, ni nada de esas cosas. O sea, sí, eso sucede, son actividades, son tercerizaciones, son inversiones que hacen las compañías, pero yo me refiero a la implementación de la gestión documental de cara o de frente a un profesional, ¿sí? Es decir, una planeación temprana, mucha innovación, y esa innovación en lo público, ¿no? Porque pues, digamos que acá hay un ascendente y es que el sector público es el mayor empleador y el más interesado en invertir, y por supuesto para él es que hay que innovar, o sea, no podemos pasarnos 20 años haciendo tablas y diciendo que eso es innovación y el mundo va para otro lado. Entonces, es eso, para mí. Muy interesante, John, y yo de alguna forma voy por la misma línea y es que yo pienso, si suene bonito, que la gestión documental no solamente es implementar instrumentos, sino que la gestión documental tiene que ser pensada desde un punto estratégico que permita solucionar problemas de la entidad hacia el cumplimiento de su misión y su propia visión a partir de lo que nosotros sabemos y podamos implementar buenas prácticas de gestión documental, siempre buscando cómo ayudarle a esa empresa y no necesariamente ayudarle a la empresa o a la entidad es a partir de tener simplemente un instrumento, porque nos hemos dado cuenta de entidades que compran y compran instrumentos o hacen instrumentos y simplemente el instrumento está ahí. Entonces sí, ahí tiene que haber una responsabilidad muy grande de nosotros y pensar que implementar gestión documental es ayudar, servir de soporte, pero un soporte estratégico para la entidad hacia el cumplimiento de su misión. Y John, entonces ya que estamos hablando de ese tema de los instrumentos, ¿a qué se refiere este concepto de instrumentalización de la gestión documental? Pues es que, fíjate que si yo tengo esa tesis, ¿no? Yo puedo estar equivocado o puedo estarme acercando y no lo sé, no sé, pero el hecho de que de alguna manera o el profesionalismo o el profesional o los instrumentos estén al servicio de los instrumentos y no al contrario, pues creo yo que es lo que ha hecho que nosotros estemos siendo instrumentos de los instrumentos. ¿Sí? Y no construyamos artefactos como y me refiero a los instrumentos como artefactos como para darles digamos, una materialización y una entidad que represente la lógica
un servicio, una funcionalidad. ¿Sí? Tú ves un mouse sobre el escritorio y tú dices, esto es un mouse, qué bueno, Sí. y sabes qué hacer con él. Pero tú vas a una entidad y ves las tablas y dices, bueno, ¿y esto quién lo hizo? Es lo primero que uno se pregunta. ¿Y ya las Ujú. implementaron? No. Y al final uno se dice, bueno, entonces, ¿esto para qué es? ¿Sí me entiendes? O sea, Sí, esos sí. artefactos que nos estamos inventando no pueden ser el fin de esta profesión, el Ujú. único fin. Es El que tienen que único. estar o surtirse en un contexto, ¿sí? No pueden ser una prótesis de la gestión administrativa, tienen que ser totalmente un insumo, tienen que ser algo que llegue a las venas de la organización. De pronto, Aporte qué pena con valor. estos, que aporte valor público, que eso tiene una connotación muy puntual para los que después en su momento escuchan el podcast, van a saber exactamente eso, que es valor de lo público. Y ese valor de lo Sí. público tiene que estar, digamos que de alguna manera irradiado, soportado, alimentado por esos artefactos que nosotros construimos para que eso se tenga, surta algún. Entonces, lo que yo quiero decir con eso es que todo se ha instrumentalizado, ¿no? O sea, todo el mundo es por cuánto haces tal cosa, o por cuánto, pero ojo, y en qué tiempo lo haces. Entonces, no, claro, ese es el mercado. No importa, Sí. ese es el mercado. Nos tendremos que aprender a manejar y a entenderlo. Pero eso no quiere decir que eso sea la profesión. Y esa instrumentalización también ha llevado a algo particular, porque yo no sé si la gente no lo haya notado, pero a veces en los últimos años, casi los últimos 5 años, han salido muchísimas normas que, claro, cuando uno la comenta con gente que es acuciosa y que le gusta hablar y proponer y construir ideas y eso, pues uno se da cuenta que posiblemente esas normas hubieran podido tener algún tipo de reparo, observación, individual, profesional o gremial, y no ha sido posible. Me parece a mí que da la sensación de que estamos conformes, ¿no? Conformes me refiero con la manera en que lo que está se hizo y que es inamovible. ¿A qué me refiero? Todas las normas que son de archivos, toda la gestión documental cayó en lo público y subordinada a esa instrumentalización, y eso es algo que cuando lo mencione seguramente este podcast va a tener muchos comentarios. Es que me parece a mí que cayó en la ideologización, o sea, Sí. lo ideologizaron todo y se exoneraron de responsabilidades y cayeron subordinados en la instrumentalización. Entonces todo el mundo tiene como, digamos que, escudo de batalla los 90 acuerdos del Archivo General, los decretos reglamentarios, la Ley General de Archivos, pero el mundo ha cambiado tanto y cambió en estas semanas y en las próximas va a cambiar tanto que yo creo que nos vamos a quedar cortos. Entonces, ¿cuánto vas a pagar tú? Esa es una pregunta que me hago yo hoy, esta tarde, en esta fecha, y la hago hacia el futuro y me la hago para mí y la comparto con todos. ¿Cuánto Sí. desde el valor de lo público, desde el valor de la autoridad, de la, digamos, coyuntural que tiene en este momento hacer inversiones de ese tipo, de esa naturaleza en el Estado, valen unas tablas de retención de cara al futuro y con estas medidas de excepción? ¿Sí? O sea, a un punto en el cual tenemos que replantear, o sea, las entidades en este Claro. momento van a tener que asumir otro tipo de dinámicas. Se viene el teletrabajo, seguramente la descentralización del trabajo, el almacenamiento descentralizado y bueno, tantos otros temas técnicos que uno diría, un momento, si nosotros seguimos pensando que lo que está escrito o estas normas son sobreentendidos de que la gente debe hacerlo así y casi que caen en un dogma, en una idealización de cómo debería hacerse y no se cambia ese panorama, yo creo que por ahí derecho las cosas no podrían ir bien. Y sobre todo porque muchas de estas actividades, todo el mundo se exoneró de responsabilidades, ¿no? O sea, finalmente eh, se cae un puente, pero hay un ingeniero que responde por los planos, ¿no? Al mismo Sí, tiempo. sí. Pero, Sí. pero aquí las tablas de retención, por poner un nombre, yo no quiero satanizarlas y yo quiero decir que las tablas son una herramienta excepcional, pero voy a poner es un Sí. ejemplo. Sí. Es que un instrumento de esto se volvió un entregable con ocasión de un intercambio económico, es una moneda de Ujú. cambio, pero Sí. resulta que lo que realmente están pagando una entidad ahí y realmente lo que mi valor como profesional representa ahí, no es ese intercambio económico, es que usted diseñó toda una arquitectura de información en el tiempo, Sí. que De a acuerdo. veces no es posible edificarla. Y si se viene al piso y si no se hace sostenible, yo la verdad no veo responsables a la vista por ningún lado, ¿no? ¿Te acuerdas que en algún momento habíamos hablado de una compañera mía que está trabajando mucho estos temas, ha trabajado ¿cómo se llama?
la archivística, ay, ¿cómo se llama? Ay, ahora se me olvida el nombre, por Dios. Yo no Bueno, lo recuerdo. sí, sí, te lo recuerdas que lo había mencionado, que era algo así Sí, como hacer sí, el sí, sí. levantamiento de la información, que me hablaran del muerto, de la gestión Sí, sí, documental. sí, sí. La necropsia, creo, ¿no? Sí, como la necropsia, como a mí se me Se olvidó, me va. pero Sí, 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 se me va es como también. hacer ese Criminalística, no, se sí, me algo, olvida. llamémoslo así para efectos de salir del paso de esta conversación, que es que es como una criminalística archivística, es decir, Sí. bueno, listo, se cayó el puente, revisemos entonces cuáles fueron las bases, quién lo hizo, cuáles fueron los planos, claro, porque es que si tú lo miras detenidamente, esa instrumentalización, si uno la pudiera medir, cuantificar, estaría dentro del panorama del plan de vigilancia y control fiscal, por ejemplo, de una entidad como la de la Contraloría General de la República, ¿sí? Hay muchas Ujú. entidades que son sujetos obligados en el marco de la ley, pero desafortunadamente no reciben nada a cambio, sino la instrumentalización de la cual son más sujetos pasivos que sujetos de derecho, es decir, que a la gente le entregan cualquier cosa y son producto de esa instrumentalización, es decir, instrumentos por instrumentos y ya está. Bueno, Sí. esto de pronto es una reflexión que amerita un poco más de espacio, ¿no? Porque hay muchas cosas que de pronto uno deja sueltas por ahí, pero digamos que es como la percepción que uno tiene de cómo ve uno esto hoy, ¿no? En términos de la instrumentalización, a la cual no debemos caer, no del todo. Hay cosas que valen, pero lo que hablábamos esa vez en ese espacio en NEAFIT, no todo vale. Hay cosas que tienen un valor público, que es un valor perenne y que valen en el tiempo. ¿Sí? John, ¿y cómo puede entonces perjudicar esta instrumentalización a nuestra profesión? Aunque ya de Sabes alguna que manera yo nos creo, has dicho, pero no, recalcar algo mira, muy corto. hay tres cosas. Yo creo que está nublando el criterio. Y nubla el Ajá. criterio. Aquí es todo lo que diga el archivo general. No, estoy de acuerdo, yo lo comparto, pero no es todo lo que diga el archivo general. ¿Qué dicen los profesionales, no? Sí. Pero por supuesto, claro que sí, exacto, ¿qué dicen los profesionales? Invías puede trazar las cebras 2 metros antes del semáforo, pero ¿qué dices tú que vas conduciendo el carro? ¿Está bien pisarla? ¿Estar Ujú. en la raya? No, o sea, tú vas conduciendo, o sea, ¿hasta dónde vamos? Técnicamente hablando. Y esa Sí. responsabilidad individual y colectiva y gremial. Lo segundo es que también desvía la formación, porque entonces como que, como que ahora que interpreto que el mercado, y me voy a poner en el plano, y voy a exonerar de pronto a quien se sienta aludido, porque no se trata de aludir a nadie, de pronto, si me pongo en el plano de algunas entidades que forman estudiantes, uno dice, hace una lectura desde su flujo de caja y uno dice, oiga, esto de la gestión documental está tomando mucho vuelo, yo como que voy a inscribir un montón de gente y la saco al mercado porque cómo mueven, cómo este sector, cómo mueve recursos, cómo dinamiza recursos, cómo se genera todo un intercambio y hago una lectura tan tangencial que lo que hago es formar gente para que haga instrumentos, ¿sí? Ujú. No, no para gente Sí. que genere valor público. Entonces eso es de cuidado no caer ahí. Pero Sí. también no es una absoluta responsabilidad de las entidades formadoras, También es también del eso van profesional. las personas, el profesional. Ujú. Y adicionalmente porque la suma de que se nubla el criterio en la práctica y en la formación se desvía también se desvía la formación, se deforma un poco a mi modo de ver, pues no aporta valor al mercado, o sea, sale un montón de gente, anteriormente éramos como, no sé, como 400 200 no sé, con tarjeta profesional, y voy a poner entre comillas eso porque es otro tema, ¿no? Se va para Sí. otros días podcast. No, mentiras. Pero el tema de la tarjeta y el tema de la identificación de los profesionales que necesariamente, bueno, la tarjeta está ahí, pero no necesariamente tiene que ser la tarjeta la que acredite, ¿no? Todos tenemos pase, Ujú. pero todos se paran en la cebra, ¿no? Ahí está. Sí, sí. Entonces ese asunto se masificó y no es que esté mal, ahora hay muchos más profesionales, pero saben también que les cuento que el mundo cambió y hay muchos más problemas. ¿Cuántos profesionales hay? Pues los vamos a contar. Ahí está. Eso es lo que yo creo. No sé qué más. Cuéntame. Entonces, muy interesante de nuevo, John, ¿cierto? Nubla la visión, desvía la formación y también genera de alguna manera Y no un aporta crecimiento. valor. Exacto, no aporta valor al desarrollo de la entidad. Y aquí es algo que hay que tomar también como referencia y que se ha convertido de cierta manera en una problemática, por decirlo así, una problemática dentro de nuestra profesión, y es que, por ejemplo, a todo hay que buscarle la norma. Entonces ha pasado que hasta hay personas en cualquier nivel de formación, no estoy hablando de que solamente eso no sean los profesionales, en todos los niveles de formación, que primero tienen que preguntar para hacer esto en dónde está, o para yo poder hacer esto, qué instrumento aplico. Y no, los instrumentos, como bien lo decías, John, y es algo bien importante, y es que el instrumento tiene que ser un medio más no un fin. Y a veces lo estamos convirtiendo como en el fin, en la gestión documental misma, y eso genera estos inconvenientes dentro de nuestra profesión. Pero ahí tiene que estar también
el archivista, en cualquier nivel de formación, el archivista tiene que ser muy consciente, es que cuando yo llego a la entidad a implementar ese tema de gestión documental, no es ya pensar de entrada en qué instrumentos voy a hacer, sino cómo voy a ayudar a la entidad. Es probable que dentro de la colaboración o el soporte o la ayuda que le voy a prestar a la entidad, es muy probable que voy a tener que realizar algún instrumento que me sirva como apoyo, pero más no que me sirva como la solución o la panacea. John, entonces, ¿cuáles podrían ser las razones por las que la gestión documental se viene instrumentalizando? Algunas razones. Sí, no, es que son muchas cosas. Yo a veces pienso que también es una formación caduca y no consciente del contexto en el cual se desenvuelve el ejercicio profesional. O sea, no la están leyendo. Me da la impresión a mí que lo que voy a decir va a sonar un poquito cáustico, pero digamos que en el seno de la academia muchos de los profesores tratan de sostener sus cargos y es lo comprensible. Yo haría lo mismo. Y escriben mucho, pero están encerrados en cuatro paredes. Esa gente sí está en un aislamiento preventivo, porque si no digamos que los desplazan de sus cargos. ¿Qué significa eso? Que la universidad, para demostrar investigación, pues hace investigación, compra investigación, contrata para que investiguen, contrata para que hayan una serie de actividades remuneradas, pero a mí me parece que ese fomento, esos semilleros de investigación deben estar leyendo el mercado, deben estar siendo veedores, deben garantizar que esa información, que esa formación que reciben no sea caduca, no sea de alguna manera anacrónica, ¿sí? Que no responda a las necesidades actuales y mucho menos que no genere valor social. O sea, es un poco también motivar, ¿no? La culpa no es de la universidad ni de los Claro. profesores, no quiero decir eso. Quiero decir que es posible que haya tantas ocupaciones que hayan dejado tantos otros temas pendientes como, por ejemplo, leer el mercado, ¿no? ¿A dónde van sus profesionales? ¿A qué se dedican? ¿Qué es lo que van a hacer por Colombia, entre otras? Y que esa formación vaya en esta dirección. A veces creo que caemos en un montón de discursos que son de verdad anacrónicos, o sea, realmente, y No hacen enseñan, yo a parte de veces pienso, nuestro bueno, tiempo. si tú borraras, sí, si tú borraras las normas que existen actualmente, las borraras porque Colombia, así como es rica en la proliferación de normas, de prolija en sacar una norma o tres normas o cinco normas cada año, pues así podría ser un estado en el cual fuera muy austero en la producción de ese tipo de normas. Entonces, ¿qué hacemos con los profesionales? ¿Dónde nos vamos? No, Ujú. no, no, no. O sea, me parece que el mundo, más que globalizado, está enfrentando una crisis que es común y es cómo dinamizar el flujo de intercambio de información. Y eso convoca archivistas, convoca a la academia y eso también evita que todo se instrumentalice y que las cosas no cambien. Otro tema es el fortalecimiento institucional y el fortalecimiento gremial. Las entidades también tienen que ser exigentes los que contratan. Tienen que ser exigentes. Las entidades per se deben actualizar sus manuales de funciones, deben ser exigentes, pedir personal calificado para estos temas, no archivistas, personal calificado. Si eso coincide con esta descripción y son archivistas, uy, delicioso, sería genial, pero gente responsable, gente que técnicamente demuestre que es confiable, gente que legalmente ofrezca todas las garantías, porque eso también de alguna manera depuraría y haría ver realmente quiénes están o no comprometidos y quiénes están, digamos, en condiciones técnicas y profesionales de ejercer con plenas facultades y derechos. Y el fortalecimiento gremial, porque es que, te digo una cosa, han pasado tantas cosas en los últimos años y uno, obviamente yo no le quiero pasar factura a los gremios, respeto su trabajo, pero también siento que hay como cierto, como ostracismo, como que se encerraron en los títulos, en las colegiaturas, en lo societario, pero tampoco están leyendo el mercado. De hecho, muchos de sus miembros aparecen en situaciones a veces un poco comprometedoras técnicamente hablando, ¿no? Técnicamente Sí. hablando, quiero hacer esas claridades, y uno diría, oiga, bueno, debe haber espacios para reflexión, debe haber unas colegiaturas que realmente convoquen al gremio y le hagan ver todos estos cambios. Si tú te fijas, tantos cambios que se han dado en este tiempo con el tema de la economía naranja, Sí. con los temas de las regulaciones en sectores como salud, en los sectores del transporte, La y tú ves que los transformación gremios digital. salen y se pronuncian los gremios, y salen y se pronuncian y convocan a la gente y le ilustran al respecto, ¿no? Aquí toca salir a buscarlos para explicarles. Y yo digo, no, pero por favor, o sea, un poco de conciencia frente a eso. Ahora, la disculpa no puede ser es que todo vale plata, porque otra vez volvemos al tema de la instrumentalización. O sea, hay que poner plata sobre la mesa para poder pensar en país, para poder pensar en valor público. No, hay que pensar en la John, profesión y en el futuro.
Para hacer una aclaración, cuando nos hablas del gremio, no nos estás hablando del gremio que nos representa, sino de la comunidad Sí, de archivistas, ¿cierto? O de bueno, ambos, las dos, porque es que sí, las es dos. que hay un 50-50, ¿no? Sí, porque Listo. hay quienes hay quienes ostentan el cargo, pero también hay quienes esperan todo, ¿no? O sea, hay quienes deberían extender la mano, pero a cambio hay otros que a cambio la extienden. ¿Sí? Yo me acuerdo de Sí. una canción de Charly García que decía, Dios está en un mostrador, Él da para recibir. Bueno, más o menos. Pero, pero sí, yo creo que es también estas personas que de alguna manera se erigen como dirigentes, como representantes de un gremio, pero también son los otros. Es que los otros también a mí me parece, y lo digo por experiencia propia, hemos perdido un poco ese brillo que brinda la esperanza, ¿no? Ese brillo de poder ver que hay alguien que levanta cabeza y mira y se sienta en mesas técnicas y convoca. Hay muchas cosas muy interesantes, pero desafortunadamente se están pasando. El tema de la regulación legal del empleo, el tema del montaje, por ejemplo, de los tribunales éticos. Yo sé que eso cuesta, sí, yo sé que eso Sí. cuesta tiempo, plata, esfuerzo, pero es que ni siquiera el gremio nuestro es consciente de esas lecturas, y es que son supremamente importantes. A veces cuando uno habla de esto con algunos colegas, muchos se incomodan, pues dicen, John, pero es que usted que se queja de tanto, ¿por qué no va usted? No, pues es que todo, todos podemos ir, o sea, no es que tú me impulses para que yo caiga a la piscina, no es que vamos todos. De hecho, yo donde la persona que me conozca ha de saber que yo así sea en una cafetería, con un café en la mano, con plata, sin plata, lloviendo, con sol, con lluvia, con risa, con llanto, hablo del tema. O sea, yo no necesito Sí. estar ahí. Entonces, a mí que me inviten y yo me siento. Pero pues también como que cierren las puertas, pues no. Bueno, esto Ujú. sonó como a queja, pero no. Con todo respeto quiero No, decirle a los gremios que entendemos, entendemos. yo reconozco su esfuerzo, pero creo que hay que replantear nuevamente otras proyecciones y otros caminos, porque esto cambió, el mundo cambió. John, John, y el AGN, el Archivo General de la Nación, también podrá ser una de las razones por la instrumentalización. Ay, esa pregunta está muy complicada porque es difícil, ¿no? Porque, a ver, bueno, yo tengo que hacer el corazón a un lado porque yo aprecio mucho a la gente, pero estos tiempos son otros, ¿sabes? Son otros tiempos y yo creo que a la gente más allá de llorarlo, porque de Sí, pronto no va a poder o de pronto lo hemos colgado, es que a la gente hay que rodearlo, de eso nos hemos sí, sí, olvidado. tal cual, tú y, piensas igual. y, y rodearlo, y rodearlo de decir y levantar la mano y decir, bueno, yo represento acá la región y miramos cómo hacemos crecer esto y yo quiero hacer parte de los comités técnicos y bueno, y hablarle al oído al Archivo General de la Nación a través de las instancias que tiene para tal fin, procurar la articulación del Sistema Nacional de Archivos. Y trato de darle forma a esta respuesta porque la pregunta no es tan sencilla. Figúrate que Sí, sí. si uno mira el archivo general, bueno, para los que han estado dentro o han pasado por dentro del archivo y que seguramente escuchen este podcast, y los que no, porque es que hay un detalle, la gente critica a algunos al archivo, pero en la vida sí han bajado el plan de acción del archivo y mucho menos su plan de gastos. Sí, no se lo han Sí, bajado. sí, Y si tal usted cual. mira el plan de gasto del archivo, yo creo que merece respeto. ¿En qué Ujú. sentido? Que hacen mucho con muy poco, y eso es loable. Hacen mucho con muy poco. Y si uno mira las políticas nacionales frente a las cuales se enfrenta el archivo en términos de retos misionales, pues tienen una función pública muy poderosa, casi omnipresente. Tienen los organismos de control omnipresentes, a veces un poco obtusos, muy especializados en muchos temas, a veces ajenos a otros temas que uno desearía hicieran parte y fueran concurso, pero aún así son muy grandes, son de cobertura nacional. Tienen un MINTIC, ¿sí? Tienen Sí. un ministerios, o sea, realmente esta es una entidad que lucha para posicionarse y que le va a costar mucho, y es ahí donde me duele más el archivo. Le va a costar mucho porque su capacidad instalada, me refiero a su nómina contratada, Ujú. es de alguna manera incipiente, no es la deseable para una entidad que ostenta tanto, con Y que tantas normas y alberga con un tanto. porvenir tan grande. Claro, Sí. claro. Entonces yo lo que creo es que los retos son mayúsculos, o sea, yo temo que las cosas dejen de ser viables desde el punto de vista de la formulación de política en gestión de documentos electrónicos y que la injerencia del archivo pueda convertirse en algo tangencial, ¿sí? Y, Sí. y, y no deje de ser el centro de situaciones que pueden fortalecer el cambio, la mejora y sobre todo que refrenden el derecho de los ciudadanos. No vivimos en un país cualquiera, entre comillas y mayúscula.
es un Sí. país que merece una memoria. ¿Ah? Es un país que hoy con lo que está pasando y a través de medios electrónicos está registrando una memoria. Y es ahí donde uno dice, yo deseo que el archivo esté ahí. Sí, yo deseo que el archivo esté ahí. Es un deseo como profesional, ¿no? Pero yo lo veo en aprietos en la medida en que hay que rodearlo. Y hay que dar lo mejor de sí. De hecho, esta mañana tuvimos una videoconferencia con el Archivo General y fue muy Sí. gratificante ver cómo la gente acude al archivo, cómo lo rodean y eso no tiene valor, eso es importante. Es que es el referente. Y de igual forma, John, aquí hay una cosa muy importante y es a título personal y es, yo no le veo problema a que la AGN, nuestro Archivo General de la Nación, que también gracias al blog yo he tenido un contacto con personas de otros países y hablar de la Nacional de la Nación en Colombia, pues en lo personal para mí es de orgullo porque muchos toman a la AGN como un referente a nivel Latinoamérica y de alguna manera Colombia también está muy bien posicionado, lo ven como el país referente en gestión documental. Pero también a Sí, veces uno ve que es malo si sí, malo si no, malo si la EGN no se promulga o si la EGN no hace alguna actividad, no hace alguna norma, alguna circular y malo también si sí. Entonces yo no le veo el problema. No podemos, yo en lo personal no le achacaría, si puedo utilizar esa palabra, la instrumentalización a la normatividad de la EGN, porque es que eso es como no, nosotros lo interpretamos. El problema, yo insisto en ese claro. tema, a mí me pueden decir que hagan TRD, yo la puedo hacer, pero si yo soy el archivista, la elaboro y no hago nada más con ella, no me pongo en la tarea, en la labor, en la estrategia de que sí sé, que sí aporte, y solamente la dejo como un instrumento, como un listado, como una lista de chequeo. Mire, tengo TRD, tengo TVD, tengo PGD, tengo Banter, tengo inventario. Si solo se queda como un Claro, listado, ahí está el problema, pero si yo lo utilizo de buena forma, me claro. parece excelente. Colocando un ejemplo muy importante, Johnny, y ya para los que no lo sabían y simplemente buscan en el manual de formulación del plan institucional de archivo, que ahí aparece tu nombre como uno de los autores, o creo que el autor. eh, Mira, es algo como eso. Antes no teníamos, digamos que un instrumento que nos permitiera desde allí hacer una recopilación, no, como no, tampoco la palabra es garantizar, pero por lo menos como pelear por recursos. Pero con el PINAR, por lo menos, con el Plan Institucional de Archivos, por lo menos hay una herramienta que puede servir para lo público, para poder llegar a ese jefe, a ese director, Sí, miren que comprometimos los recursos. Entonces, pero el problema es si hago el final y se queda ahí amarrado. Ahí está el inconveniente por ese lado. Y también, John, para culminar, porque la entrevista no, yo no soy el entrevistado, pero para culminar y complementar algo muy interesante con lo que también mencionas, y es ese tema de la instrumentalización que a veces nos volvemos solamente como que formados con instrumentos. sí. Incluso llegar hasta lo privado cuando yo trabajo en una entidad privada y me dicen, es que Ah, yo voy a elaborar el plan institucional de archivos, pero venga. ¿qué? Pero el plan institucional de archivos es como lo llamamos para el sector público, pero en el fondo un plan institucional de archivos, como siempre lo he dicho, es un plan estratégico archivístico. Hay que hacerlo no porque sea un pinar, sino que hay que hacerlo es como una estrategia de planeación. Es solamente como para complementar esa respuesta tan interesante que nos has dado, John. Y quisiera entonces aprovechar y tomando en cuenta, pues, tu experiencia y que conoces otros modelos de gestión documental a raíz de tus estudios, de tu experiencia laboral, del trabajo que tuviste en el Archivo General de la Nación. Esto de la instrumentalización de la gestión documental es algo que solamente nos afecta a nosotros en Colombia o también se da en otros países, este concepto. Pero yo he percibido algo, por ejemplo, de algunos colegas que están, por lo menos en países como México y Perú. Pero ¿qué particularidad tienen estos dos países? Es que recientemente han aprobado su ley general de archivos. Y si nosotros tenemos muy poquitos artículos, los articulados de estas normas son muy generosas. O sea, hay un artículo para cada cosa, como para cada pensamiento o como para cada decisión. ¿Sí? Entonces, claro, en términos de mercado, ¿qué significa eso? Mucho. Si tú le haces un filtro a esas normas y le buscas el debe, el deberá, yo creo que aparece unas 500 veces. ¿Eso qué significa? Que eso se Sí, vuelve o configura una tensión muy fuerte en el mercado, porque es que la gente, si tú entras y miras en el SECOP, por ejemplo, en Colombia, y yo creo que allá debe estar funcionando de alguna manera igual, similar, pues es para el cumplimiento sí, de sí, tal como lo establece. Ay, claro. no. Pero yo, bueno, no, eso es cierto, pues claro, hay cosas que son mandatorias, pero eso no debe ser la dinámica corriente. Yo creo que esos países de pronto también se ven enfrentados a ese proceso también de cambio gubernamental, ¿no? Esos gobiernos que cambian hacia el gobierno electrónico y que necesariamente tienen que acotar pasos, ser mucho más diligentes, mucho más depurados, más antitrámites, si se quiere, más livianos y eso implica de alguna manera acotar y también significa que si esas cosas no quedan claras, pues el mercado está capitalizando todos esos gaps, todos esos vacíos que dejan
esas regulaciones, ¿no? Y digamos que hay algo que también creo que puede estar sucediendo en esas entidades, en esos países como sucede en Colombia, es que aquí las normas teniendo vocación mandatoria o dispositiva, a veces son pretenciosas y se meten con temas técnicos que no concluyen, ¿no? Entonces pongo un ejemplo, Sí. un decreto por ahí de un país cualquiera que sugiere un esquema de metadatos Ujú. y lo pone en un artículo, pero no hay un anexo técnico y Sí, no sí, sí dice queda ahí. cómo, pero tampoco Ujú. acerca. Entonces yo como mercado que digo, no, yo tengo eso que ponen ahí. ¿Cuál? Mi versión. Ujú. Ahora, lo tomas o lo dejas, pero igual cumples. ¿Ah? Sí. Entonces, ese tipo de cosas no son sencillas de manejar. De pronto decirlas es muy fácil, pero cuando uno empieza a percibir eso, uno se da cuenta que es posible que muchos otros países estén de cara a la instrumentalización, es decir, de hacer cosas para estrictamente cumplir normativamente, pero que no son sostenibles en el tiempo. Y sin hablar del clima político, ¿no? Del clima Claro. legal que se puede dar en otras instituciones, porque claro, con esa percepción de valor que tiene, el hecho de que esto genere una tensión en el mercado y que sea mandatorio, pues eso le pone precio a todo y le pone precio a cosas que posiblemente sean elefantes blancos. Y ese tipo de cosas pues no van a permitir preparar a futuro y para un gobierno que está de cara a la gestión o al acercamiento o a la interacción digital con los ciudadanos a un marco de intercambio de información, porque imagínate, voy a poner el ejemplo de las tablas, pero yo quiero ponerlo exclusivamente de ejemplo, no porque sean las tablas, Sí, igual sí. respeto el instrumento, sino quiero decir yo que si uno hace unas tablas, las haga bien o las haga mal, usted solamente sabe, usted es el que está operando, usted es el doctor que está operando, de antemano usted sabe que como le salgan bien o mal, van a quedar expuestas a un escrutinio, inclusive llevarlas a una instancia de convalidación que a la entidad le puede significar, no sé, 1 año, 2 años, la aprobación, el despliegue, la operativización. Y yo te digo una cosa, como el mundo está cambiando, como el mundo cambió en estas próximas semanas, estaremos nosotros como profesionales asistiendo al mismo ejercicio de instrumentalización y no leyendo, digamos, de manera pragmática, de manera puntual lo que está sucediendo en el mundo. Es decir, hoy por hoy vamos a decirle a una entidad que le vamos a prestar un servicio de ese calibre para crear ese tipo de artefactos a sabiendas de que salga bien o mal, casi que los condiciono a una expectativa no inferior a 2 años o 1 año. Oiga, eso no Ujú. es ninguna propuesta de valor. O sea, realmente no, Sí, el sí. Estado puede que no se dé cuenta, pero por lo menos ya algunos nos estamos dando cuenta que no es por ahí. Entonces, en 2 años yo no puedo ni preparar, ni administrar, ni intercambiar, ni utilizar información porque estamos ahí pendientes. ¿Pendientes de qué? Sí. ¿Pendientes de qué? O sea, no, el mundo ya cambió. Mire, Pero, hoy leyendo los nuevos decretos que salieron relacionados con el cambio, me acordé del decreto 491 del 28 de marzo del 2020, donde la recepción y el trámite de pago de facturas de las entidades del Estado se deberán habilitar mecanismos electrónicos y que entonces la firma autógrafa y mecánica o digitalizada o escaneada, digamos escaneada, que gozará de ciertos de valor. privilegios durante esta transitoriedad. Uno dice, bueno, y nadie se ha pronunciado. Claro, no falta el que me diga, John, pues pronúnciate tú ya que estás tan preocupado. No, 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 no. O sea, pues sí, yo me pronuncio. De hecho tengo vasos comunicantes y puedo comentarle a personas que están en el alto gobierno, pero no pasa de un comentario. Yo no soy el gremio, ¿sí me entiendes? Pero Sí. mi pregunta es más de sugerir que alguien o algunos vayan y reclamen, o que yo mande a alguien, es coincidir en si efectivamente esto es visible para el gremio o definitivamente no es visible o no les interesa. ¿Cómo es el asunto ahí? Yo no lo logro descifrar. O nos tienen en ¿Qué cuenta. pasa? O nos tienen en cuenta, o sí. Ah, esa es otra cosa. Es que, bueno, yo tengo mis reparos con ese de si nos tienen en cuenta. Yo creo que siempre nos han tenido en cuenta. Pero hay un detalle. Cuando a mí me ha tocado, de pronto por situaciones laborales, estar frente a procesos que han sido complejos, que tienen máculas, que tienen sanciones, que técnicamente eso, cuando uno entra al detalle y uno empieza a averiguar quiénes están, digamos, detrás del ejercicio de este trabajo, pues uno se encuentra con sorpresas, uno se encuentra con viejos conocidos, entonces uno dice, uy, claro, yo cómo voy a hablar de mí mismo, Ujú. ¿sí me Sí, entiendes? O sea, en serio, yo la verdad no, es complicado, ¿no? Sobre todo porque sí, uno profesional, en la vida personal y en la vida profesional, uno arrastra con las buenas y con las malas acciones. Y hay otras cositas que uno oculta, ¿no? Sobre sí. todo cuando uno está en etapa de noviazgo, uno muestra otra cara, un noviazgo social, ¿no? Yo me refiero a un Sí. noviazgo profesional.
Uno quiere acercarse a todo el mundo, creer que todo lo soluciona, pero uno también tiene que mostrar su temple desde el inicio, y demostrar uno quién es, ¿sí? No sacarlo a flote en posterior. Entonces yo creo que ese tipo de cosas es como de autorregular también, ¿no? Complejo el tema, Sí. la verdad. John, aquí también para hacer énfasis en algo muy importante que hemos mencionado, y es, el tema es que la realidad es esa, la realidad es que hay instrumentalización también aparte de las normatividades y aparte de las exigencias del sector público, por decirlo desde el Archivo General de la Nación o también desde las superintendencias que algunas entidades privadas han exigido, pero la cosa es que el problema en sí no está en el instrumento, sino que nosotros instrumentalizamos la gestión documental. Allá tenemos que ser claros en lo que queremos transmitir, que la estamos instrumentalizando al pensar que esa es la panacea o que esa es la solución o que ese es el fin, ¿cierto? Allá queremos llegar. John, y entonces ya sé que nos has dicho algunos síntomas, pero sí quisiera que nos contaras de pronto cuáles serían esos síntomas sobre este síndrome, por decirlo de alguna forma, porque para que un archivista identifique que lo padece o no lo padece, es decir, que padece este tema de la instrumentalización, ¿cuáles podrían ser 3 síntomas, por ejemplo? Me llama particularmente la atención. Voy a tomar algo que es un tema espinoso, y es Sí, que, por ejemplo, la gente reclama un tema, el tema salarial. Por sí. favor, por favor, por favor. O sea, es un tema supremamente importante, delicado, pero finalmente, bueno, de pronto va a sonar frase de cliché, pero es que el salario se lo pone uno mismo, ¿sí? Se lo Uh-huh. pone uno mismo. Y el hecho de que uno se ponga el salario de uno mismo significa configurar toda una serie de acciones y responsabilidades en lo social que garanticen que usted está haciendo bien su trabajo y que de alguna manera sea recompensado. Si usted siente que está mal recompensado, pero hace parte también de todo este ejercicio de la instrumentalización, que ya lo hemos boceteado acá, ¿no? Pues uno Sí. dice, uy, yo creo que como que estoy enfermito, ¿no? Como que tengo algo y tengo que replantearlo. Y tengo que Uh-huh. replantearlo porque es que de un tiempo acá el mercado le puso precio a esos instrumentos, le puso Sí. precio. Claro, hay unos que los valen. Yo no desconozco que esos esfuerzos en encargo, es decir, contratados con un tercero para entidades que son muy grandes, pues tengan un valor, indudablemente. Y también siempre va a haber alguien de frente que ofrezca el servicio y por ahí se da un intercambio económico, indudablemente. Pero lo que yo sí quiero dar a entender acá es que no todo tiene un precio. Y si tiene el precio una profesión, entonces hay que darse cuenta que no todo depende estrictamente de un intercambio económico y mucho menos estar esperando que a uno le paguen mucho por hacer tan poco, cuando en el escenario real Sí. los productos o los artefactos, productos de esta instrumentalización, concretamente no sirven sino para que dentro de 2 o 1 año le digan a uno, no te apruebo la convalidación. Entonces uno dice, creo que esto está mal, está mal. Uh-huh. Sobre todo porque eso empieza a hacer mella. Yo creo que el síntoma, el darse cuenta si realmente que lo que uno está haciendo genera un valor. Y genera un valor es que esos instrumentos o esos artefactos que usted construya le sirvan a la entidad, que Y los tengan la utilice. posibilidad de implementarlos, los usen y que eso sea la carta de navegación para su compañía, que sea la carta de navegación para su proyecto. Si es que usted lo contrataron para que usted lo haga, está bien, pero Pero, digamos que es como esos límites que hay que tener presentes, ¿no? La responsabilidad sobre todo, creo que ese es el mayor síntoma. Es decir, ser irresponsable y no darse cuenta o simular que se es responsable cuando no lo es. pero sobre todo cuando, por ejemplo, el instrumento, yo pienso que no solamente es que porque sí, el instrumento lo utilizo en mi entidad, pero lo utilizo solamente yo y ese no es el deber ser, es que Ah, el instrumento sea global, que el instrumento sea de alguna forma evangelizado, que lo quieran implementar, que las personas quieran, lo necesiten, que ellos sepan que eso les ayuda y les aporta, y no simplemente preguntar, por ejemplo, si seguimos con el ejemplo de este instrumento, que ya lo estamos aporreando mucho con esa TRD, que sí, solamente, sí. que solamente pregunten por el día de las transferencias, no, ¿cierto? O Ah, hablando de cualquier instrumento, es que sea global y que aporte. Entonces ahí hay algo muy interesante y es simplemente, bueno, también hay que tener presente esto de ese síndrome o yo estoy de acuerdo contigo cuando mencionas también el tema salarial que genera mella, y es que muchas veces nos quejamos, sí, pero también tenemos que tener presente, bueno, nosotros en qué condiciones estamos en este momento, quién no quisiera claro. tener unas condiciones laborales estupendas, ¿cierto? Pero también tenemos que mirar Todos. en qué momento nos encontramos desde nuestra parte profesional, en nuestro conocimiento y también en lo que aportamos desde lo que hacemos. Eso es muy interesante. John, entonces, un archivista, un archivista para que sea reconocido en su entidad, sea una entidad pública o privada, definitivamente qué competencias personales y profesionales consideras tú debe desarrollar para que genere un Eh, reconocimiento dentro de la entidad.
Mira que me parece importante, no me voy a parafrasear un poco la resolución del Departamento de Administración Pública donde se regula la función archivística, con la cual coincido plenamente, y es que debe existir gente con capacidad de análisis, ¿sí? Capacidad de análisis. Coloquialmente, capacidad de análisis. Y análisis es, entre otras, y coloquialmente dicho, saber dónde está parada, es decir, en qué medio está parada, en un ambiente electrónico, en un ambiente público, en un ambiente privado, en un ambiente mixto, en qué clima legal se encuentra situado su ejercicio, esa capacidad de análisis para poder generar valor. Porque si son personas que van a hacer un trabajo que le han indicado tan procedimentalmente, pero no leen la situación, pues va a ser muy complicado que sean personas que puedan apoyar a la entidad en temas sencillos como formular políticas, y políticas que tienen que ver en el grueso con todo el ciclo de vida de la información. Me parece a mí que también es supremamente clave que sean confiables técnicamente, ¿sí? Y la confiabilidad técnica no es que, ay, ¿de dónde sacaste eso? No, me lo copié de un artículo de, no sé, la Wikipedia, o me lo traje de un artículo perdón, me lo saqué de una norma del Archivo General. Yo no me refiero a eso con confiabilidad técnica, yo me refiero a confiabilidad Ajá. técnica es que pruebe en la praxis que eso es razonable, proporcional, sensato, conveniente para la entidad, a ese tipo de confiabilidad técnica, ¿sí? Y no que se gasten 6 meses haciendo una licitación que no dice sino el copy-paste de la entidad que está al frente, a la cual le copiaron los pliegos, y finalmente salgan a exponer la entidad a que contrate algo que va a ser un elefante blanco. O sea, eso no es ser confiable técnicamente, ¿sí? A eso me refiero. Sí. Entonces, esta confiabilidad técnica en todos los aspectos, en los de alto, medio y bajo nivel, el operativo, Ujú. pero una confiabilidad técnica que dé garantía y crédito de que ahí Sí. una persona muy técnica, muy tecnóloga o muy profesional, una persona técnicamente bien confiable. Y Sí. finalmente, pues unas competencias informáticas determinantes. O sea, no sé qué tan ingenieriles o hasta qué nivel de profundidad tengan que llegar de pronto, pero en este momento la automatización de procesos de negocio está llevando a escenarios en los cuales, si me permiten citar el COMPES de inteligencia artificial y de política de gobierno digital, pues nos está llevando a nuevas definiciones del concepto de digitalización, de datificación, de metadatos, de intercambio, de interoperabilidad, de machine learning, de robotización automatizada de procesos, ¿sí? Que eso va a quitar muchos puestos de trabajo en la medida en que va a sustituirlos por inteligencia de máquina, y que Sí. ahí está la gestión documental. Muchos dirán, pero ¿cómo? Pero claro, ¿cómo no lo van a decir si han tenido 20 años las tablas tapándoles los ojos? Pues es que las tablas hay que Ujú. tenerlas en un pedestal, pero por supuesto, y hay que nutrirlas con todas estas nuevas tendencias, y eso es lo que implica, yo creo que eso, ¿no? Como un poco de actualidad, capacidad de análisis y confiabilidad técnica. Me parece que esos son unos ingredientes, al menos los que yo considero, que pueden darle a la persona el puesto que se merece, cualquiera que sea su entidad. Y aquí hay algo también muy interesante que quisiera resaltar, John, con lo que mencionas con respecto a esta competencia de confiabilidad técnica, porque en muchas ocasiones se da el caso de yo, bueno, licito, ¿cierto? Contrato un tercero para que me desarrolle el instrumento, me desarrolle lo que me va a implementar, instrumento, me desarrolle el proceso, me implemente la práctica, me haga lo que me vaya a hacer. El tema está en la confiabilidad técnica, no puede ser es que así me lo entregó el tercero, no, pero si yo soy el encargado de la gestión Ah, documental dentro de la entidad, la confiabilidad técnica mía como archivista líder del área o de la entidad es justamente estar mirando que lo que se esté desarrollando no sea justamente un instrumento que no se vaya a utilizar, sino que sí esté cumpliendo algunas características para la entidad. Ahí es donde me parece muy importante y, ese tema de porque a veces yo también noto y es que dejamos la responsabilidad al tercero que entregó. Y no, nosotros tenemos esa responsabilidad de estar pendiente de cómo lo entrega y si verdaderamente va a servir. Eh, no, y mira que algo que tú mencionaste, y es la capacidad de descubrir, ¿no? Esa capacidad de asombro, esa capacidad de diseño que creo que a veces se pudo haber o se podría estar perdiendo. ¿A qué me refiero? Si bien cuando uno mira las normas colombianas y las de otros países, reclaman objetos, ¿no? sí. El instrumento, y le ponen nombre y le dan alcance y lo definen, pero hay cosas que definitivamente a veces no existen, hay que Ajá. diseñarlas, hay que hacer matrices, hay que reformular procesos, qué sé yo. Y entonces ahí es donde uno dice, bueno, ¿cuál es la capacidad o esa inspiración o esa innovación disruptiva que deben estar en los profesionales para que ese tipo de cosas pasen, ¿sí?
Entonces me parece clave eso. Básicamente Dice, para ¿no? destacarse el archivista es porque sea también una persona que promueve, una persona que Y tiene claro, un pensamiento creativo y no es simplemente sí, el que nos da como el que nos lee o el que nos parafrasea las normas, sino aquel que es que sí, si no está en la norma, ¿yo cómo lo hago? ¿En qué norma está para poderlo hacer? No, hay que proponer sí, porque claro. de alguna forma yo tampoco creo que si hablamos de lo público, el Archivo General de la Nación tampoco es que limite a nuestro pensamiento a que no podamos desarrollar acciones o estrategias. Obviamente hay que cumplir Sí, con unos claro. mínimos que nos exige la norma, pero también nosotros tenemos que pensar más allá de la normatividad. Yo considero que puede estar, Aportar. ahí vas a lo que tú dices, John, aportar, generar valor y tener un pensamiento analítico y creativo para que la entidad sienta que ve. Yo recuerdo alguna vez que una persona me dijo a mí, es que yo no sabía que eso que usted me está mencionando lo estudian. Entonces, y también tengo un caso, un amigo que es coordinador de gestión documental, una clínica acá donde vivo, que es en Río Negro, Antioquia, donde el gerente le dijo, sinceramente, todo lo que usted me está mencionando es lo que yo necesitaba para la entidad y no pensaba que eso que usted estudió me servía para esto. Pero es justamente porque, como lo dices, John, él se salió de esa instrumentalización o se salió de ese círculo que si no está en la norma no lo puedo hacer y él propuso una mejora, propuso una solución que a la entidad hoy en día ve muy importante el cargo de él. Entonces, muy interesante. John, Sí, sí, la sí. archivística a raíz de esto ha tenido como un estigma de que solo es útil para el ámbito público o solamente se implementa en lo público, en lo privado no sirve. Ha tenido, pues, de alguna forma lo hemos visto como ese estigma o como esa imagen o como esa connotación. ¿Tú qué consejo le puedas dar a los archivistas que se encuentran en el sector privado para demostrar que la archivística no solo es útil a lo público, a la entidad pública, que también le puede ser Sí, útil yo a lo creo que privado? sí, es como, yo a veces, bueno, las comparaciones, la comparación que yo voy a hacer es desproporcionada, ¿no? Los niños les temen al odontólogo y que les hablen del odontólogo, pero el odontólogo siempre va a estar ahí presente en la vida de uno, hasta cuando uno está muy mayor. Siempre va a ser saludable acudir al odontólogo. Y a veces no merecen el reconocimiento algunos profesionales de la salud como sí lo deberán recibir, ¿no? Los médicos, más en estos tiempos. Los archivistas de alguna manera o de alguna manera no, son determinantes en muchas de las situaciones actuales y futuras en términos de gestión de información. Y, y quiero decir con esto que esa relación, esa forma de encajar dentro de la entidad no discrimina si entre es pública o es privada. Es que, a ver, el público pareciera que tuviera un bolsillo sin fondo y Sí. a veces, inclusive cuando no tiene dinero, dice, pues no hay plata, entonces no sucede. Uh ¿Sí? -huh. No sucede. Ok. Entonces, parafraseando un poco a un filósofo que conozco, es como la sociedad del cansancio, ¿no? Como que la herida cura el cansancio. O sea, ¿sí me entiendes? Sí. Y no. Y por el otro lado, los públicos, los privados, es decir, voy a hablar de los privados, pero voy a hablar en primera persona. Si yo soy un privado y yo siento que voy a hacer una inversión, yo quiero verla, quiero Uh -huh. tangibilizarla, quiero Sí. tener control de esa inversión, quiero disfrute de esa inversión y obviamente eso genera una tensión. Yo creo que de esa expectativa tan alta y tan sesgada al beneficio, al sacarle provecho, se tienen que alimentar los archivistas que trabajan en el sector público. Porque no es porque el privado sea mejor, pero yo creo que esa expectativa del cliente, que posiblemente el cliente en los públicos es la entidad, ¿no? Pero es un cliente que de Sí. alguna manera no es tan agresivo como un privado, ¿sí? Sí. Y que exige las cosas hoy y ahora y tiene tan clarísimos los tiempos y su inversión. Claro, ahí también se equivocan, pero por supuesto que se equivocan, pero sin embargo hay una expectativa muy alta del servicio, de la calidad, del producto, de la garantía, del relacionamiento postventa, de ese acompañamiento o de ese relacionamiento futuro para que las cosas se sostengan, hacer partners o aliados. En el sector público no funciona algo tan así. Yo creo que son complementarios. El que trabaja en la empresa privada no tiene que sentirse desamparado. Realmente hay que modular la situación, ¿no? Eso es un poco con lo que hablábamos en la pregunta pasada y es, ¿en dónde está usted parado? En la empresa privada, listo. Entonces emule el lenguaje y el lenguaje corporal, el lenguaje corporativo, el lenguaje técnico, el lenguaje de inversión de su organización y aunque las herramientas sean las mismas, porque es la misma fresa que le ponen todos los dentistas a todas las personas, va a tener el mismo efecto, pero en un contexto diferente, ¿sí me entiendes? Es permitir
que uno trabaje, pero que eso no vaya en detrimento digamos, de las expectativas que tiene ese cliente que lo que espera es básicamente recibir un beneficio. Posiblemente nos hemos amoldado a que en el público les pasa, les hacemos, ellos se tardan en levantarse, a veces no se pueden levantar, detrás tienen la Contraloría, ¿sí me entiendes? Y ahí van, Sí. pero no, yo creo que tanto respeto merecen los privados, tanta confianza, podemos alimentarnos de los privados para que el público también tome algo de ahí prestado. Es un tema bien interesante, pero aplica para todos y todos tienen un beneficio. Yo creo en un estado como el de nosotros, donde digamos que la privatización está permeando esferas como la salud, Sí. ahora el tema de los trámites en línea, bueno, esto es una realidad, pues los privados van a tener un ejercicio de responsabilidad muy grande frente al tratamiento de datos, protección de datos, anonimización, intercambio. Bueno, ahí están los archivistas y están no del lado del Estado, posiblemente algunos, muchos estén del lado de los privados haciendo un De muy los buen ejercicio. Ahí están, yo los veo clarísimos y creo que es una oportunidad de oro para todos. Entonces, es claro, un consejo muy importante es, obviamente desde el privado, para que le vean la utilidad, es como desde lo que desarrollamos desde las áreas de gestión documental o desde los archivos, cómo buscamos obviamente ese rédito o ese beneficio que es lo que busca el privado, porque el privado busca ahí, como lo decías, ellos tienen un control un poco más estricto en lo que yo estoy invirtiendo, en cada peso que estoy invirtiendo y cómo esto me ayuda a cumplir mi misión, mi misión de negocio, básicamente. Sí, claro. Aquí tengo algo, John, y justamente se da porque hoy recibí una pregunta por el blog donde me decían, Edin, es que yo quiero seguir estudiando ciencias de la información y archivística, pero no sé, estoy como dudando porque no sé qué futuro tiene esta profesión. Si será que más adelante con todo este tema de lo electrónico y la transformación digital, si tendré forma si habrá empleo. Entonces aquí va esta pregunta, John, que está relacionada, es ¿tú qué futuro le ves a la archivística? ¿Qué futuro le ves a la archivística y a los profesionales y a los pues, o a las personas que se desenvuelven en archivística? Pues que no se digan mentiras, es decir, este tema no es un tema menor, yo creo que las posibilidades están y no son sencillas en términos del mercado, pero yo veo un potencial muy grande, ese lugar que todo mundo busca, ese bienestar que todo mundo busca, esa posibilidad de realización que todo mundo anhela, está en cada uno de nosotros, está en la suma de todos, en conclusión, en un gremio. Y creo que ese futuro inmediato es muy prominente, pero yo creo que hay que cualificar mucho más los aprendizajes Uh-huh. y ser mucho más, acotar mucho más los aprendizajes. Voy a decir algo que seguramente va a causar mella, y es que estudiar 5 años para esto, ojo con lo que estoy diciendo porque eso puede tener una interpretación que puede ser contraproducente para mí. ¿A Sí, qué me refiero? 5 años es un periodo claro. inclusive para enmarcar un proyecto de inversión. En 5 años cambia el mundo. En 5 años me puedo hacer profesional. Y todo eso está perfecto. En 5 años puedo hacer una inversión muy cuantiosa, enumerando o haciendo alusión a los puntos que enuncié anteriormente. Pero no puedo esperar yo que después de 5 años de formación yo salga a ser parte de la instrumentalización. Mira que casualmente uno hace una recomendación al final, ¿no? De autores y de Sí, cosas. Pero mira que esta pregunta que tú me haces hace alusión a una frase de un filósofo surcoreano, que es el que voy a sugerir a todos, si están interesados, que habla sobre la sociedad del hiperconsumismo, ¿no? Hay un libro que se llama sí. La sociedad del cansancio. Es una sociedad que se esfuerza, que se cansa, y que se cansa, y encomillado te lo voy a decir, él dice, ahora uno se explota a sí mismo y cree que se está realizando. Entonces el asunto es no trabajar de 8 a 5 para entregar lo mismo que se ha entregado y creer que se está bien. No ser director de proyecto de archivos para, de alguna manera, pensar exclusivamente en remunerarse. Seguro que le va a suceder y es bendito eso. Sí. Pero seguro que ese no es el fin de todo este asunto. Lo que hay que hacer es que esto sea sostenible, porque realmente teniendo un terreno demasiado abonado, creo que lo estamos haciendo árido, nos estamos explotando a sí mismos, producto de esa instrumentalización. Y en el fondo yo no creo mucho que muchos estén realizando. Me he encontrado con algunos profesionales que ya en su edad madura han dicho, no me interesa ir a ningún comité ni a ningún conversatorio, creo que no hay Uh-huh. valor, el discurso está muy acotado, el Es discurso el me parece mismo. que sí, está muy instrumentalizado, o es el mismo, y ojo, ya pasaron 20 años, y es gente que Uh-huh. duró 5 años o más
formándose para, entre comillas, esto. Eso a lo que me refiero con ese comentario, ¿no? Sí, No quiero decir que sí, no valga la sí. pena estudiar. Los microcurrículos son supremamente importantes, o sea, en este momento el mundo de las certificaciones, esos saberes que propone la industria, pero que también pues no son la panacea porque se renuevan constantemente, dan oxígeno y permiten ver y aportar soluciones donde se supone o uno parte del supuesto está todo hecho, que no es tan así. Entonces, es una recomendación ahí muy respetuosa, ¿no? Sí. Obviamente, John, el futuro de la archivística depende de nosotros los profesionales. Como nosotros Sí, la llevemos y totalmente. como nosotros la orientemos, ese va a ser el futuro que le vamos a dar. Y hablando propiamente pues de nuestro país acá en Colombia. John, ya terminando con esta valiosa entrevista, con todo este montón de contenido y de información que nos estás dando, ¿qué libros recomiendas leer a toda la audiencia del blog Archivística a otro nivel que consideres tú que pueden aportar mucho valor en su desarrollo profesional y para su crecimiento profesional? Mira que casualmente mm, el filósofo que yo te estaba comentando, La sociedad del eh, cansancio. que sí, hay un libro que se llama La sociedad del cansancio, la hiperculturalidad, y hay uno que particularmente estoy leyendo que se llama La sociedad de la transparencia, ¿sí? Sí, Eh, Hoy las cosas se dimensionan o se expresan en la dimensión del precio y se despojan de su singularidad, que creo que esto podría englobar o de alguna manera inspirar de pronto todo este ejercicio, toda esta conversación que hemos tenido, porque estamos en ese problema, en una sociedad que le es transparente todo, que le son transparentes los olores, la lluvia, el viento, las amistades, las relaciones, y hoy que estamos confinados, porque pues también es una cuña para esta situación actual, pues entonces sí, empezamos a darnos cuenta que no estamos viendo lo esencial, que digamos que estamos viviendo un momento en el cual nos asiste eso, una aparente invisibilidad o transparencia. Entonces digamos que aprovecho como para hacer esa cuña y el filósofo se llama en un coreano muy criollo, muy bogotano, es Jun Chul Han. Yo ahora te voy a mandar el enlace y te mando, porque realmente son sí, creo textos que es más sencillo muy, así. si alguien se interesa por el tema, les puedo decir que son libros que se consiguen fácilmente en Colombia, se consiguen en la Librería Nacional, son libros muy livianos, porque mucha gente dirá, oh, leer, ¿cómo se llama? Leer filosofía en este tiempo. No, realmente es un tipo que ha dicho cosas muy interesantes y que es un pensador de este tiempo. Me parece una persona bien interesante. Te mandé el listado Listo. perdón, el nombre del autor. Y particularmente hay un artículo que salió recientemente de este autor que es importante que lo tengan presente y es que salió en El País de España en relación con la emergencia viral y el mundo del mañana, según este filósofo surcoreano. Él decía que este es un mundo gobernado por datos y que hay unos peligros y hay unas fronteras que se levantan en relación con esa gestión de los datos, pero que definitivamente le podrían ayudar al mundo a sopesar situaciones como la que estamos viviendo, a tener información temprana, oportuna, etcétera. Y sobra decirlo porque en este momento digamos que somos presas de esa crisis, ¿no? Sí. Entonces, el tipo es una persona muy aterrizada y escribe en un lenguaje muy sencillo, muy rico. Durante este tiempo de cuarentena uno se puede comprar estos libros, se pueden comprar en formato electrónico. ¿M? Vale como 50, 60 mil pesos este libro, de pronto se consigue más barato, bueno, lo que sea. Pero digamos que es una lectura muy liviana, muy de actualidad, obviamente tocando unos temas profundos, pero que también nos permiten de pronto ver ese lado que posiblemente no estemos viendo. Y bueno, y un último que es como la ñapa para recomendar que ese me ayuda a mí en momentos difíciles, es Eduardo Galeano. Siempre, siempre, siempre Eduardo Galeano. O sea, siempre Eduardo. tiene una frase para acá, Eduardo Galeano. Sí. Me parece bellísimo y siempre, siempre está ahí, él siempre tiende una mano. Pero él es un autor. Sí, él es un autor, él es un ¿Y tienes escritor y algún libro? Sí, ¿O claro, es leer cualquier hay libro? varios. Pues yo entré Ah, a bueno, Eduardo recomiendas Galeano cualquiera. sí, cualquiera, pero particularmente hay uno muy bonito para este tiempo que se llama Amares, que es como una compilación de muchos de sus textos, escritos, reflexiones. Yo entré a ese autor por un libro que se llama El fútbol a sol y sombra. Bellísimo para los que les guste el fútbol y digamos, esa filosofía de vida, no girando en torno al fútbol, sino de la simplicidad y de las cosas bonitas de la vida. Es un tipo que lo exalta muy bien.
Para cerrar, si me permites, hay una frase que él propone y la voy a sugerir para estos tiempos que son tan de tanta oportunidad, pero también de mucho encuentro y de desencuentro, y es de Eduardo Galeano, por variar, que me encanta, y es que ojalá podamos tener el coraje de estar solos y la valentía de arriesgarnos a estar juntos, y nos sirve para el gremio y para la situación actual que estamos viviendo. Es Muy eso. oportuna, muy traída a lo que estamos viviendo en este momento, a lo que podemos hacer. Muy interesante esa frase de Eduardo Galeano. Yo voy a compartir los links de estos libros en el artículo acá del podcast. Y para cerrar, John, la entrevista, una pregunta que le hago a todos mis invitados en el podcast es: ¿tú cómo defines el éxito desde el punto de vista archivístico? No sé, no lo sé, no lo sé. Es que mira que hay profesiones posiblemente donde el éxito se pueda medir. Acá es completamente complicado porque hay algo que esto no se da de un día para otro. Esto se madura y se cocina en el tiempo, ¿sí me entiendes? Como una gran caja negra, que cuando la abres y ves que todo andó bien, te diste cuenta que desde el primer día que lo empezaste a hacer bien y fuiste responsable y consciente, lo disfrutas y tú dices, me siento exitoso. Sí, no el éxito como un pedestal donde todo el mundo te Sí. debe y te laure y te diga, oye, ¿qué proyecto? ¿Cuánto te ganaste? No, no, no. No, no, no. El éxito medido en la medida en que todo lo que era deseable, lo que era necesario, lo que el cliente esperaba. El cliente me refiero a los beneficiarios nuestros, ¿no? No hablando Sí, sí. estrictamente en términos comerciales, pues pueden, digamos, degustar, disfrutar. La defensa, nosotros siempre hemos trabajado pensando en apoyar al Estado, ¿no? En blindarlo, en darle las mejores herramientas para que pueda gestionar mejor la información. Pero a veces pienso que el éxito o un éxito, si es que queremos englobarlo o redondearlo un poco, podría ser también incluyendo a los beneficiarios de ese presunto o de esa meta que podría ser exitoso, y es al ciudadano de a pie, el que no entiende todo este galimatías de las normas, el que no entiende de los medios digitales, y el que va a reclamar su pensión, y el que no encuentra la información, y es esas personas que tienen que tener claridad de que esas entidades tienen formas, mecanismos, artefactos y hasta herramientas jurídicas para poderles requerir la información. Y estoy hablando de usuarios que pueden ser minorías, personas en condición de desplazamiento, víctimas de la violencia, de algún tipo de estigmatización, adultos mayores, niños o personas en situaciones tan de altísima vulneración como lo somos el total en común todos los colombianos en este momento. Esas personas son las que se van a gozar esos instrumentos. Esas personas son las que se van a gozar el profesionalismo nuestro. Esas personas son las que cuando sonrían, porque pueden acceder no solamente al documento que están buscando, sino a veces a la justicia, en ese momento yo creo que yo puedo decir, uy, me siento exitoso, pero eso es una reflexión muy tuya, te sientes Sí. exitoso, nadie te va a dar nada por eso, sino John, simplemente podrás decir, oye, creo que hice un buen trabajo, qué exitoso me siento, y esa es una reflexión muy linda para uno. excelente, muy interesante tu concepto, tu reflexión sobre el éxito desde el punto de vista desde la archivística. Y sí, como lo dices, es algo muy personal. John, muy agradecido contigo por este espacio que nos has dado al blog, al podcast, a todos los suscriptores y los que consumen nosonpapeles.com por todo este montón de contenido y de información de valor que nos estás dando. Estoy seguro que a muchos les va a tocar, a muchos les va a hacer caer en cuenta de qué están haciendo en este momento y cómo pueden generar un cambio y cómo pueden, qué cambio para bien, obviamente, si lo ven así, y cómo pueden impactar la profesión desde lo que hacemos cada uno, desde nuestro lugar de trabajo, desde nuestro puesto. John, excelente, muy agradecido de nuevo Muchas contigo por el gracias. espacio que nos das. No, Edwin, muchísimas gracias por tu oportunidad, por abrir este canal. Me parece muy bonito lo que estás haciendo porque hay que ponerle voz a todas estas opiniones. Seguramente los invitados que vengan acá van a enriquecer mucho más tu espacio y creo que con buena onda te envidio mucho porque me parece que el trabajo que estás haciendo es muy valioso. Muchísimas gracias. Muchas gracias, John.